Buenos días con todos y todas. Vamos a empezar con esta actividad académica. Inicialmente la conferencia del profesor Pierluigi Chiassoni, que seguramente la mayoría de ustedes conoce bien, se llamaba Principios y técnicas para un análisis realista de la Constitución, pero el profesor nos ha pedido hacer un ajuste precisamente porque estamos en un espacio donde hay trabajadores, trabajadoras del Tribunal Constitucional y ha considerado de que este tema, el que nos propone el día de hoy, va a ser de mayor interés, pero también espera recibir una especie de feedback, ¿no? Intercambio con ustedes para que podamos complementar, precisar, conversar sobre su propuesta, ¿no? El tema que el doctor Chiassoni ha escogido se llama Código Resolutivo Garantista para Antinomias Constitucionales, ¿no? En otras palabras, sabemos que hay contradicciones entre normas de la Constitución o entre la norma de la Constitución y la norma de la ley, y el doctor Chiassoni nos va a proponer una metodología, ¿no?, para poder resolver este tipo de conflictos con la denominación además garantista, ¿no? Dicho esto, que es el nombre de la conferencia, la actividad académica va a empezar con las palabras de bienvenida del magistrado director general César Ochoa Cardich, y seguidamente le daré la palabra al doctor Chiassoni. Entonces, magistrado Ochoa, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, la bienvenida al profesor Chiassoni, que ha venido a compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, sus metodologías para el personal de asesores del Tribunal Constitucional. Por supuesto, bienvenida a todos que trabajan todos los días aquí. Entonces, pasamos a escuchar al profesor Chiassoni. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar y de leer también el CV del profesor Chiassoni, quería contextualizar un poco la posición doctrinaria del autor para poder entender de repente y sacar más provecho a lo que el profesor nos va a decir, ¿no? Como seguramente varios conocen, el profesor Chiassoni es integrante de la Escuela de Realismo Jurídico Genovés y por tanto su propuesta suele ser por lo general descriptiva, ¿no? Es decir, nos cuenta ordenado sistemáticamente, de manera analítica, lo que los juristas suelen hacer, ¿no? Cuando decimos juristas, además hablamos de cualquier aplicador del derecho, ¿no? No hablamos de académicos renombrados como solemos usar la expresión, ¿no? Pero en el día de hoy, el profesor Chiassoni, además, digamos, del enfoque típicamente descriptivo que ofrece, él nos da unas pautas prescriptivas, es decir, cómo hacer, qué herramientas podemos tener para poder resolver adecuadamente, digamos, ya nos explicará él en qué sentido adecuadamente, algún tipo de antinomia, contradicciones entre normas de rango constitucional y otras normas, ¿no? Dicho esto, voy a leer el currículum del profesor Chiassoni. Él es profesor a tiempo completo en la Universidad de Génova y codirector del máster universitario de segundo nivel en Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Génova. Es miembro del comité consultivo de las revistas Rayón Práctica, Discusiones, Nordicum Mediterraneum, Ratio Juris y miembro del comité ejecutivo del IBR, que es la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho, ¿no? Entre sus últimos trabajos encontramos ensayos de metajurisprudencia analítica, el problema del significado jurídico, interpretación without truth y el análisis económico del derecho, ¿no?, que tiene una reciente edición. Bueno, también acaba de publicar este libro sobre interpretación constitucional que ha sacado la editorial Palestra recientemente, y en efecto parte de un capítulo es lo que el profesor Chiassoni nos va a explicar el día de hoy. Ahora sí, profesor Chiassoni, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor grandísimo para mí estar aquí con vosotros hoy y tener el privilegio de poder presentar una herramienta e escuchar vuestras opiniones en propósito. La herramienta es la que llamo un código resolutorio garantista para antinomias constitucionales. Entonces, es una herramienta que tiene que ver con las antinomias constitucionales y, en particular, es decir, con toda forma de incompatibilidad, en este caso, entre dos normas que, en hipótesis, pertenecen a la Constitución. Claro que, como dijo
mi colega, también otra forma importante de antinomia constitucional en un sentido amplio es la antinomia, la incompatibilidad que se da entre una norma constitucional por un lado y una norma infraconstitucional por el otro, o bien puede ser también una norma constitucional y una norma convencional. Pero no voy a ocuparme de eso. Entonces, la herramienta está pensada para, digamos, una jueza, un juez que ha identificado una antinomia, una incompatibilidad entre dos normas constitucionales y se trata de resolverla, porque de la resolución de la antinomia, de la incompatibilidad, depende, pongamos, la decisión del pleito que está frente. Entonces, primera idea que quería compartir es la de un código resolutorio. Un código resolutorio es un conjunto finito de reglas, de instrucciones que tienen que ver con la resolución de antinomias. Y esta idea muy genérica de código resolutorio la considero una herramienta porque, digamos, según creo, cualquier juez que va a resolver una antinomia identificada va a utilizar, si me permiten, conscientemente o de manera inconsciente, un código resolutorio. Esto es, va a manejar un conjunto finito de reglas que llamo genéricamente resolutorias porque tienen que ver con la resolución de antinomias, con establecer entre las dos normas constitucionales cuál debe prevalecer, cuál debe ser aplicada y cuál debe en cambio sucumbir en el conflicto. Ahora bien, el segundo punto, la idea entonces es esta, que cuando ustedes, me permito, abordan un problema de antinomia, lo hacen utilizando cierto conjunto de reglas, de instrucciones, que es, digamos, analizando vuestras argumentaciones, se puede reconstruir como un conjunto finito de reglas. Añado otro aspecto. ¿Qué tipo de reglas forman parte de un código resolutorio? Según una reconstrucción que os propongo, hay en un código resolutorio tipo, en un código resolutorio podríamos decir bien construido, hay dos tipos de reglas resolutorias. Hay reglas de primer orden, que voy a llamar reglas de prioridad, y que, como vamos a ver, se corresponden más o menos a lo que se suelen llamar los criterios para la resolución de antinomias. Pero hay también un conjunto de metareglas, de reglas que atañen a las reglas, a los criterios de primer orden que forman parte del código. Y aquí encontramos típicamente en esta reconstrucción una metaregla de propósito, una metaregla selectiva y una metaregla procedimental. Hay quizás una más, vamos a ver. La metaregla de propósito es la regla que establece cuál debe ser el objetivo práctico que la jueza, el juez, se propone perseguir, se propone promover, realizar al resolver antinomias constitucionales. Esta idea, la idea de una metaregla de propósito, me sirve para dar cuenta del hecho de que cuando se utilizan criterios de resolución de antinomias, justo porque de esto nos ocupamos, un intérprete siempre los utiliza en vista de cierto
propósito, de lograr objetivos, resultados de cierto tipo. Pero la metaregla de propósito establece cuál fin hace falta perseguir. Y este fin, pongamos, es de promover, realizar, garantizar ciertos valores que el juez, la jueza, reputa fundamentales al interior de la Constitución. Esta regla de propósito permite seleccionar reglas de primer orden. Es decir, la metaregla de propósito influye sobre el contenido de la metaregla selectiva. La metaregla selectiva indica, especifica cuáles reglas de primer orden, cuáles criterios de resolución de las antinomias deben ser utilizados. Y a menudo esta metaregla selectiva selecciona una pluralidad de criterios de resolución de las antinomias, de forma que en un código resolutorio bien formado hace falta introducir por lo menos una tercera metaregla, una metaregla procedimental, esto es, una metaregla que me dice en qué orden deben ser utilizados los criterios de resolución de las antinomias que la metaregla selectiva ha seleccionado. Esto es más o menos la estructura de un código resolutorio. Contiene, por lo tanto, algunas metareglas, una metaregla de propósito, una metaregla selectiva, una metaregla procedimental y contiene varias, según los casos, reglas primarias, criterios de resolución de antinomias, reglas de prioridad. Hagamos otro paso. Código resolutorio garantista. Entonces, la propuesta que voy a articular, proponer a vuestra consideración y discusión es de un código resolutorio utilizable por una jueza, un juez que, actuando al interior de un Estado constitucional de derecho, como es Perú, como es Italia, Alemania, elige como, postura ideológica una postura de garantismo. Garantismo, si ustedes quieren, a la Ferraioli, esto es, asume que la función de la Constitución en un Estado constitucional de derecho sea la de garantizar en la forma más amplia que posible algunos derechos fundamentales, por ejemplo, en particular, derechos de libertad y derechos sociales. Entonces, adoptando esta postura ideológica, nuestra jueza va a formar un código resolutorio y en este código la metaregla de propósito será una metaregla de este tipo que al resolver las antinomias constitucionales, hace falta preservar, garantizar la primacía de los principios, derechos, valores más fundamentales sobre aquellas partes de la Constitución, aquellas normas, aquellos valores que podemos considerar menos fundamentales. Entonces, el propósito es, al resolver antinomias, perseguir este objetivo, resolver las antinomias de forma de, en un sentido, respetar la idea de que en la Constitución no todas las normas están sobre un mismo nivel de importancia, sino que hay normas más importantes que se corresponden antes que nada a derechos fundamentales de libertad y sociales y normas menos importantes. Dicho esto, la metaregla selectiva en un código resolutorio garantista, según me parece,
podría ser una metaregla pluralista que selecciona una pluralidad de criterios y, en particular, que selecciona 5 criterios de resolución de las antinomias, 5 reglas de prioridad. Primero voy a elencarlos y después digo algo sobre cada uno. Una regla de prioridad de especialidad, una regla de prioridad cronológica, una regla de prioridad de superioridad sustantiva en abstracto, una regla de prioridad de superioridad sustantiva en concreto y una regla de reconciliación. Tenemos estas 5 reglas. La regla de especialidad, la conocen claramente, es el principio de lex specialis. Entonces, si hay una incompatibilidad entre 2 normas constitucionales, una de las cuales es una norma de especie y la otra es una norma de género, pongamos, la una dice que está prohibido a los ciudadanos criticar al gobierno. Digamos, no es una norma muy garantista, pero imaginemos. Y la otra me dice que está permitido a los ciudadanos honestos criticar al gobierno. Tenemos una antinomia de este tipo, entre una norma de especie, la que permite a los ciudadanos honestos de criticar al gobierno, y una norma de género, la que prohíbe a todo ciudadano o ciudadana de criticar al gobierno. Es una norma de, la una de especie, la otra de género, porque, digamos, la norma de especie se refiere a una clase de casos, el criticar al gobierno por ciudadanos honestos, que representa una subclase de la clase de los ciudadanos. Todo ciudadano honesto es un ciudadano. Entonces hay esta relación de género y especie. Y por lo tanto, como digamos nos dice la vieja regla de especialidad, si hay una antinomia de este tipo, la norma de especie debe prevalecer sobre la norma de género, que, digamos, esta prevalencia de la norma de especie sobre la norma de género resulta típicamente en una modificación de la norma de género, porque, digamos, la norma de género, una vez que hemos resuelto este conflicto, ya no dice si ciudadano entonces prohibido criticar al gobierno, sino que nos dice si ciudadano y no honesto, entonces prohibido criticar al gobierno. De forma que tenemos como resultado 2 normas que disciplinan clases de conductas complementares. El otro criterio, el criterio de cronológico, es el criterio según el cual la ley posterior, la norma constitucional posterior, debe prevalecer sobre la norma constitucional anterior. Entonces, la prevalencia, como sabemos, es a menudo en términos de derogación total o parcial de la norma antecedente. Hasta aquí estamos frente a 2 criterios tradicionales para resolver antinomias. Los 3 otros criterios quizás no son tan tradicionales, o por lo menos se presentan de una forma diferente. El tercer criterio es el criterio de la superioridad sustantiva en abstracto. Superioridad sustantiva en abstracto. Este criterio podríamos formularlo de la siguiente manera. Si hay una incompatibilidad entre 2 normas constitucionales, la norma que vale más en sí misma considerada debe prevalecer sobre la norma que vale menos. Esto quiere decir que se debe aplicar la norma que vale más y se debe no aplicar, rechazar la aplicación de la norma que vale menos. El valor que aquí nos interesa
es el valor en abstracto, esto es, este criterio de resolución de antinomias supone que las normas constitucionales, como dije al comienzo, no estén todas sobre un mismo nivel axiológico, sino que en sí consideradas podemos, digamos, destacar normas que valen en abstracto más y normas que valen en abstracto menos. La cuarta regla es la regla de superioridad sustantiva en concreto. En este caso, el criterio suena más o menos así. Frente a una antinomia entre dos normas constitucionales, hace falta establecer cuál de las dos normas vale más en concreto, esto es, vale más no en sí misma considerada, sino considerada desde el punto de vista de su aplicación a la disciplina de clases de casos. Y entonces el valor de cada una de las dos normas constitucionales, en este caso, se mide a la luz sobre la base del valor de la disciplina que cada una de las dos normas constitucionales justifica y del costes y beneficios de esta disciplina para la otra norma. Ejemplo que trivial si ustedes piensan, pensamos en un conflicto, en una incompatibilidad entre una norma constitucional que garantiza el honor y una norma constitucional que garantiza la libertad de la prensa. Desde el punto de vista de estas dos normas, se podría sostener que la primera norma constitucional justifica la prohibición por la prensa de publicar noticias falsas. Mientras que desde el punto de vista de la otra norma, la norma de libertad de prensa, se podría justificar una norma de detalle derivada según la cual está permitido a la prensa publicar noticias falsas. Ahora bien, el valor en concreto de las dos normas constitucionales, derecho al honor, libertad de prensa, según este criterio de superioridad sustantiva en concreto, se mide a la luz de los costes y beneficios que recaen sobre cada una de las dos normas si aceptamos la disciplina propuesta por la otra. En un sentido, podemos pensar esta valoración que tiene que ver cómo, pongamos, permitir noticias falsas. ¿Cuánto vale para la libertad de prensa y cuánto vale desde el punto de vista del derecho al honor? Se podría sostener que el beneficio de permitir publicaciones de noticias falsas es, digamos, superado por el coste de permitirlos, porque las noticias falsas, en particular si conciernen a personas determinadas, digamos, ponen estas personas en situaciones, digamos, dañan a estas personas, pueden dañarlas, por lo tanto, o bien pueden otorgar a ellas un ventaje inmerecido, digamos, la noticia falsa es una noticia, digamos, que atribuye a la persona una empresa prodigiosa. Entonces, esta cuarta regla de superioridad, de prioridad, es la regla de la superioridad sustantiva en concreto. Y por último tenemos la regla de reconciliación. En este caso, la idea es esta, que dada una incompatibilidad entre dos normas constitucionales, se debe llegar a la solución que consista en un sentido, proteger, garantizar al mismo tiempo, en lo posible, los bienes jurídicos que son protegidos
por cada una de las dos normas que están en conflicto. Pongamos que haya un conflicto entre la tutela de la salud y la libertad personal y se trate de disciplinar una situación de cuál es el límite de velocidad en carreteras urbanas adecuado, puede pasar que haga falta reconciliar las dos exigencias, es decir, establecer un límite de velocidad que al mismo tiempo sea justificado desde el punto de vista de la norma de tutela de la salud y desde el punto de vista de la norma de libertad personal. Bueno, entonces este sería el contenido de la metaregla selectiva, es decir, en este código, esta metaregla selectiva selecciona 5 criterios de resolución de las antinomias constitucionales que son los que hemos visto, ¿no? Especialidad, cronológico, superioridad sustantiva en abstracto, superioridad sustantiva en concreto y reconciliación. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a una, digamos, regla selectiva, pluralista, plural como esta, hace falta una regla que nos diga en qué orden, en qué prioridad emplear las diferentes reglas de prioridad que la metaregla selectiva ha seleccionado. Y aquí me parece que si estamos, digamos, desde un punto de vista garantista y intentamos dar un contenido a esta metaregla procedimental, este contenido podría ser el siguiente. En primer lugar, es decir, la primera regla de prioridad que debe ser utilizada es la regla de superioridad sustantiva en abstracto. La primera regla que se debe utilizar es la de superioridad sustantiva en abstracto. Esto es, hace falta, pongamos que tengo un conflicto entre el derecho a la protección de la salud y el principio de equilibrio presupuestario, ¿no? Que aparece en muchísimas constituciones. No sé si lo hay en la Constitución de Perú, hay algo similar en la Constitución italiana y varias constituciones. Entonces, supongamos que hay que construir centenas de hospitales nuevos según un plan de inversión que es adecuado a la protección de la salud y es eficiente en el sentido de que estas inversiones no son, digamos, gastadas. Hay una manera muy eficaz de emplearlas. Entonces, digamos, hecha esta consideración, hay antinomia prima facie porque, digamos, el principio de protección de la salud, digamos, justifica la construcción de los hospitales y pasa que como son muchísimos hospitales que costan mucho, estos costes va a violar el principio de equilibrio presupuestario, porque no es posible garantizar este equilibrio si vamos a construir miles de hospitales en todo el país, ¿no? Entonces tenemos una incompatibilidad que es una incompatibilidad de tipo, digamos, teleológico. No se puede al mismo tiempo proteger la salud y garantizar el equilibrio presupuestario. Entonces hace falta resolver esta incompatibilidad. Ahora bien, si utilizamos el criterio de superioridad sustantiva in abstracto, lo que la jueza tiene que hacer es establecer si los dos principios constitucionales, protección de la salud y equilibrio presupuestario, estén o no en el mismo nivel axiológico al interior de la Constitución, tengan o no el mismo valor constitucional
en sí considerados. Si adoptamos una postura garantista, lo digo a la Ferraioli, el principio de protección de la salud, cómo se corresponde al garantizar un derecho social, es en abstracto más importante del principio de equilibrio presupuestario. Y por lo tanto, como digamos, hemos identificado que la inversión es adecuada al fin de protección de la salud y la inversión es eficiente, nos sirve investigar más. Podemos decir que como el principio de protección de la salud vale más en abstracto en relación con el principio de equilibrio presupuestario, la antinomia debe ser resuelta a favor del primero y en contra del segundo, de forma que el principio de equilibrio presupuestario cede frente al principio de protección de la salud. Ese es un caso bastante claro, pero claro que desde el punto de vista, pongamos, de un partidario de un análisis proporcionalista, como la propone Alexi, esta manera de proceder podría parecer irracional, porque podría decir este partidario, bueno, pero así si nos paramos solo a medir el valor abstracto de los dos principios y no vamos a medir también el valor en concreto, los costes y beneficios de, digamos, prohibir o permitir cierta actividad. Si no hacemos esto, puede pasar que vamos, digamos, a adoptar una resolución de antinomia que tiene costes superiores a sus beneficios. Imaginen esta situación. Una empresa inventa un proceso productivo que permite doblar la producción de cierto bien y doblando la producción de este bien permite doblar no solo, digamos, el beneficio para los inversores, sino también el salario de los empleados. Entonces, hay este nuevo proceso productivo que, digamos, produce riqueza que va a ser compartida entre los inversores y los empleados. Supongamos, sin embargo, que este proceso productivo cause para cada empleado, cada año, una gripe que dura una semana con 38 de fiebre y que empero se pasa y ya no está, sin demás consecuencias. Entonces, frente a este caso, donde si prima el principio de protección de la salud y recede el principio de protección del equilibrio presupuestario, digamos, si vamos a dar prioridad absoluta al primer principio, parece que vamos a gastar riqueza para garantizar un cierto número de empleados en contra de una gripe que dura una semana y, en hipótesis, no genera otras consecuencias. Entonces, ¿qué hacer? Yo pienso que aquí, desde un punto de vista garantista, haga falta mantener la prioridad del principio de protección de la salud sobre el principio de equilibrio presupuestario. Pero hace falta siempre, como estos principios típicamente entran en conflicto en relación con hechos, con cursos de acción que se trata de prohibir o permitir, se trata de valorar estos hechos aplicando un criterio de clasificación razonable de los hechos, un criterio de clasificación razonable de los hechos. ¿Qué quiere decir aplicar este principio? Bueno, que, por ejemplo, nuestra jueza que asume la tutela de la salud valer más en abstracto que la tutela del equilibrio presupuestario, podría
razonar así, que en este caso una gripe durante una semana que se pasa sin consecuencia no es un hecho que, digamos, realiza una violación de la garantía de la salud de los individuos. Entonces, esta clasificación razonable de los hechos permite preservar la prioridad del principio que en abstracto vale más, sin, digamos, decidir de una manera totalmente ciega hacia los hechos que se trate de adjudicar. Quiero resaltar que la aplicación de este criterio de clasificación razonable siempre debe hacerse desde el punto de vista de la protección de los bienes protegidos por el principio que resulta de mayor valor abstracto. Entonces, no es una manera para abrir la puerta a un análisis de proporcionalidad a la Alexi. Bueno, claro que este primer criterio, superioridad sustantiva en abstracto, se puede aplicar si y solo si las dos normas constitucionales que en hipótesis son incompatibles en relación con cierta clase de hechos, tienen valores abstractos diferentes. Si tienen valores abstractos diferentes, puedo aplicar el primer criterio, porque la norma que vale más en abstracto debe prevalecer sobre la norma que vale menos en abstracto. Pero supongamos que nuestra jueza considere, argumente, que las dos normas tienen el mismo valor en abstracto. Pongamos, se trata de la norma derecho al honor, derecho a la libertad de prensa, que a menudo se consideran como normas que tienen el mismo valor en abstracto. Entonces, si tienen el mismo valor en abstracto, hace falta, no podemos utilizar el primer criterio y tenemos que utilizar otros criterios. ¿En qué orden vamos a utilizarlos? Me parece que antes que nada hace falta valorar si, frente a una incompatibilidad entre dos normas constitucionales del mismo valor abstracto, cabe aplicar los criterios de especialidad y o el criterio de cronológico. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, piensen en este hecho de que las dos normas constitucionales, en hipótesis, son normas no sincrónicas, sino diacrónicas, normas que pertenecen a dos distintos puntos temporales, pongamos T1 y T2. Pero puede pasar que la norma, digamos, anterior sea norma especial y la norma posterior sea norma general. Entonces nos encontramos frente a una antinomia constitucional entre dos normas diacrónicas, donde la primera norma, la más antigua, es especial y la segunda norma, la más recién, es general. Aquí nos encontramos frente a un caso, digamos, de escuela, de conflicto entre el criterio de especialidad y el criterio cronológico, porque el criterio de especialidad me dice que la norma especial debe prevalecer sobre la norma general. El criterio cronológico me dice que la norma posterior debe prevalecer sobre la norma anterior. Pero aquí tenemos, la posterior es general y la anterior es especial. Entonces hay un conflicto. En este caso, la solución desde un punto de vista de un código garantista es la que, digamos, realiza al mismo tiempo la máxima protección de los bienes que se corresponden a las dos normas que están en esta relación. Y por lo tanto podríamos decir que vamos a aplicar
como metanorma resolutoria en este caso, la regla de conciliación o de reconciliación. Esto es, la última regla que he mencionado, la quinta en este elenco, que me sirve en este caso dudoso, donde los criterios, no puedo aplicar el primer criterio porque están sobre el mismo nivel axiológico, no puedo aplicar sin más especialidad porque hay una diacronía, y no podemos aplicar sin más el cronológico porque hay una especialidad. Pero puede pasar, tercer caso, que las dos normas tengan el mismo valor, sean diacrónicas y no recae el segundo caso que hemos visto. En este caso vamos a aplicar el criterio cronológico. La norma constitucional posterior de igual valor debe prevalecer sobre la norma constitucional anterior de igual valor en abstracto. Pero, a menudo pasa que dos normas que son en hipótesis del mismo valor en abstracto sean normas sincrónicas, pertenezcan al mismo, tengan el mismo valor en abstracto. Por lo tanto, aquí hace falta ver, antes que nada, si podemos aplicar el criterio de especialidad. Dos normas son sincrónicas y, tienen el mismo valor en abstracto. Entonces, antes que nada, vamos a ver si las dos normas estén en una relación de norma de especie a norma de género. Si esto es así, podemos aplicar el principio de especialidad. Pero puede pasar que no, que las dos normas no estén en su relación recíproca, en una relación de género a especie. Como pasa, por ejemplo, frente a un conflicto entre la norma de la protección del honor y la norma de la protección de la libertad de prensa, donde no hay, las dos normas no son una en relación de especie a género frente a la otra. Por lo tanto, si esta es la situación, hace falta utilizar el cuarto criterio de resolución de las antinomias, que es medir la superioridad sustantiva en concreto de las dos normas. Nótese, este criterio se aplica cuando las dos normas entonces tienen el mismo valor en abstracto, son sincrónicas, no están en una relación de género a especie. En este caso hace falta aplicar la norma que en concreto vale más. Esto es, la norma cuya aplicación lleva consigo mayores beneficios que los beneficios que lleva consigo la aplicación de la otra norma. Se hace entonces un cálculo costes-beneficios. Pero puede pasar también, hipótesis, que esta valoración de los costes y beneficios en concreto de las dos normas nos lleven a una situación dudosa, que no se sabe cuál norma, no se sabe en el sentido de que no se puede argumentar de una manera convincente que una norma tiene beneficios en concreto superiores a la otra norma. En este caso hace falta aplicar el último criterio, el criterio de reconciliación. Este criterio impone de resolver la antinomia de una manera que garantice al mismo tiempo, en la, mayor medida posible, los dos bienes protegidos para las normas incompatibles, que son del mismo valor en abstracto, sincrónica, no en relación de género y de especie, y en concreto tienen un valor concreto dudoso. Por lo tanto, tenemos que llegar a este último criterio.
Bueno, yo me paro aquí, espero que pueda ser la base de una discusión y os agradezco muchísimo para vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Chiassoni, por su disertación. Le doy la palabra al magistrado César Ochoa para que haga unos comentarios. Bueno, es muy interesante la propuesta del código. Yo quería plantearle algunos temas a propósito de su ponencia. Y mire, un tema más bien académico y otro práctico que hemos visto en el Tribunal Constitucional y que vamos a seguir viendo. Por eso viene la pregunta. Mire, uno de los temas que a mí me apasiona, aunque he escrito libros, no pretendo ser académico porque la verdad que siempre he sido profesor por horas, no me he dedicado a la docencia, es el del régimen económico, ¿no? Y ahí, en el Perú, tenemos el título tercero de la Constitución, el régimen económico, la Constitución de 1993, que consagra libertades económicas, de contrato, de empresa, de trabajo, el derecho de propiedad, ¿no? Que para un sentido común que existe, muy difundido, son libertades casi absolutas, ¿no? Y esto resulta muy interesante porque en la época de la pandemia del COVID-19, donde justamente está la prevalencia del derecho a la salud, que va más allá de la pandemia, yo lo entiendo que es permanente en su exposición, pero de mayor, pues obviamente, gravedad en esas circunstancias, el discurso que prevalecía en los medios no solo empresariales, sino jurídicos, con mi discrepancia, era que el Estado no podía intervenir. Claro, no hay una norma que habilita la intervención del Estado con relación a estas libertades económicas, ¿no? Incluso hay un artículo en la Constitución que se denomina por la doctrina principio de subsidiariedad empresarial. El Estado solo puede hacer actividad empresarial si una ley, no por razón de alto interés público y manifiesta conveniencia nacional, una cosa realmente rimbombante, lo faculta a ello, ¿no? Y de otro lado, en el mismo régimen económico, en el principio del régimen económico, se consagra el Estado, el régimen económico es una economía social de mercado y el Estado actúa principalmente en el ámbito de los servicios públicos. Sin embargo, mis colegas de Derecho Administrativo, ninguno lee eso, ¿no? Y son profesores de Derecho Administrativo, ¿no? Ellos dicen que aquí lo que prevalece en esta, en todo caso, antinomia, es la subsidiariedad. Es decir, solamente por ley, ¿no?, y de alto interés público y manifiesta, podría, aunque hay mandato expreso en la Constitución de actuar, y no dice exclusivamente, dice principalmente, pero todos mis colegas, y yo no estoy exagerando, o casi todos, tienen esa lectura. ¿No? Ese es un comentario sobre la antinomia. Y sobre el tema práctico, me pareció muy interesante respecto a las garantías sociales, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Otra vez, esta antinomia entre el equilibrio presupuestario y la protección a la salud. Claro. En el Perú, ¿qué tenemos? Tenemos también una norma de equilibrio presupuestario, ¿no? Y una norma aún más rígida aún,
que dice, está prohibido, más o menos así, ¿no? Se establece la prohibición de iniciativa de gasto de los congresistas. ¿Y por qué esto? Bueno, esto tiene su historia, porque los congresistas presentaban proyectos de ley para obras en sus respectivas regiones y circunscripciones, y esto generaba pues un desorden fiscal tremendo, ¿no? Entonces de ahí se asume como una especie de dogma que el Congreso, ¿no? No solo los congresistas, sino el Congreso no tiene iniciativa de presentar proyectos de ley que generen gasto, lo cual nos lleva al extremo de que ¿cuál es esa ley que no genera gasto? ¿No? Ya, porque podríamos llevarlo pues al extremo absurdo, bueno, en realidad no podrían de legislar en nada porque todo genera gasto. ¿Por qué? Porque detrás de esto, ¿qué hay? La idea que solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, es el que debe tener pues el control de la dirección presupuestaria del Estado, y cualquier transgresión alteraría este equilibrio. Es cierto que hay otros principios que el propio tribunal en su jurisprudencia está reconociendo como la sostenibilidad fiscal. Bueno, el gasto puede ser viable en la medida que sea sostenible fiscalmente. Y tuvimos un caso en el actual pleno sobre una ley de emergencia sanitaria, nada menos, del COVID-19, donde se facultaba la contratación de personal médico, ¿no? Y llega al tribunal, el tribunal escucha los argumentos del MEF, de la prohibición de iniciativa de gasto, y de otro lado el COVID-19. Bueno, la verdad que yo realmente me sentí un poco indignado escuchando eso, ¿no? Que viniera un abogado del Estado a defender ese tipo de la inconstitucionalidad de esa norma. Yo personalmente me sentí indignado, ¿no? Pero eso lo digo ahora, porque eso la sentencia ya salió. Bueno, entonces resulta que sale la sentencia con el voto singular de un magistrado que sostenía que no, que efectivamente hay una inconstitucionalidad porque se vulnera el principio de iniciativa de gasto. Y bueno, hemos tenido críticas, avalancha de críticas de los economistas. No mencionan el tema de fondo, ¿ah? No dicen que se trataba de una ley de emergencia, casi ningún comentarista lo hace, ¿ah? Dicen simplemente que el tribunal ha santificado la iniciativa de gasto de los congresistas sin límites, ¿no? O sea, hay algunos argumentos, ¿no?, que modulan el tema de la iniciativa de gasto si es que se realicen varios ejercicios fiscales, uno de los argumentos que se plantean. Y en esa ley en concreto, además, esa ley que fue objeto del pronunciamiento, la ejecución del gasto era coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, no es que se le obligaba a gastar, ¿no?, como un UCAS inmediatamente, ¿no? Pese a ello, se sostiene eso. Y luego, bueno, ¿y esto a propósito de qué le traigo la reflexión? A que obviamente este va a ser un debate que va a seguir y que continúa. Es decir, y no solo, claro, no solo en el tema de la salud, por supuesto, sino en la iniciativa de gasto puede darse en otros temas, ¿no? Claro, no puede decir. Y entonces, lo cual, si en la salud ha sido tan criticado, imagínense usted, aun cuando ha sido la pandemia del COVID-19, a ese extremo de dogmatismo, ¿no?, porque no lo puedo calificar de otra manera, ¿no? ¿Qué será pues la iniciativa de gasto sobre otros temas? Ahora, yo lo que he sugerido y lo he propuesto en algún voto es modular esto, claro, siempre y cuando esto tenga pues un impacto en la sostenibilidad fiscal. Si esto afecta a la sostenibilidad fiscal, no, pues no, debe haber una línea roja ahí que no se debe pasar. Entonces, ese eran unos temas que le planteaba a propósito de las antinomias, los derechos sociales y
¿cuál es la decisión que habría que tomar o qué criterios hay para metodológicos de acuerdo a su propuesta? Muchas gracias. Digamos que desde un punto de vista descriptivo, reconstructivo, me parece que la experiencia que usted ha traído a colación pueda ser leída precisamente como la de una cultura jurídica, por lo menos mayoritaria, que asume como criterio de resolución de las antinomias primario el criterio que è llamado de superioridad sustantiva en abstracto. ¿Por qué? ¿No? Caso de COVID, hay estos gastos por contractar enfermeros y médicos. E interviene el gobierno, digamos, la abogatura del Estado, lamentando la inconstitucionalidad. Y la resolución, bueno, el juez aquí lo resolvió en el sentido, podríamos decir, primacía en abstracto del derecho a la salud sobre el derecho al vínculos a los gastos públicos. Pero la mayoría de la cultura jurídica parece asumir la vigencia del criterio contenutísticamente opuesto, es decir, va a utilizar el criterio de superioridad sustantiva en abstracto porque no va a considerar los costes para los individuos de no invertir en salud, ¿no? El problema era la santidad del equilibrio presupuestario, la santidad de no gastar si no el gasto no es autorizado previamente por el Ministerio de la Economía, etcétera, etcétera. ¿Y en abstracto? En abstracto. En abstracto, sí. Esta contradicción. No van a ver si hay, digamos, costes en concreto. Entonces me parece un ejemplo claro de un garantismo no ya de los derechos de libertad y sociales, sino un garantismo de los derechos del mercado, en un sentido, ¿no? Como usted ha dicho, la nueva Constitución, otorgar valor preeminente, aunque se hable de economía social de mercado, que podría interpretarse, justo haciendo un poco de ese ejercicio, esta economía social de mercado, quiere decir que no es solo una economía de mercado, es también social. Y entonces sí, esta palabra puede tener un valor al interior de una argumentación constitucional de utilizarla como base, como usted sugería, por ejemplo, para leer otras disposiciones constitucionales de forma que pongamos la que permita al Estado, principalmente los servicios públicos, se vale más de del principio de subsidiariedad empresarial. Entonces, esto, claro que estoy haciendo un razonamiento, digamos, experimental, hipotético, pero me agradezco muchísimo de su observación porque confirma que hablar de un criterio de resolución de las antinomias, que no es simplemente l'análisis de proporcionalidad de Alexi, ¿no? Porque en la literatura parece que solo hay este criterio, ¿no? Parece. En la realidad hace falta tener en cuenta que en muchos casos no se utiliza un análisis de proporcionalidad que involucra una valoración en concreto, ¿no? El peso abstracto y el peso concreto al mismo tiempo. Aquí estamos frente a un ejemplo de garantismo invertido, podríamos decir. No se garantizan los derechos fundamentales de cada individuo, se garantizan estos principios de la soberanía del mercado. Pero no sé si he contestado. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, acá tenemos a un auditorio interesado entendemos, sobre el tema. Abrimos entonces los micrófonos por preguntas, si quieren hacer alguna pregunta o un comentario.
el profesor Omar Sarr. A ver, Omar, tú que trabajaste el tema de la iniciativa de gasto, que no, tan polémico, y que el problema es que es recurrente, ¿no? Lo tenemos en agenda, u otro tema que tú plantees, no sé. Alterno a la ponderación. No sé si me explico, decir, porque digamos, las reglas de anterioridad, posterioridad, especialidad, etcétera, no tienen relación con los principios, sino con las reglas. Entonces, querría saber cómo juega este código resolutorio. Cuando se trata de reglas, no tengo dudas. El punto es cuando se trata de principios. Y si se trata solo de reglas, si entre las reglas hay una diferencia abstracta como la que existe, el peso abstracto que Alexis refiere en relación con los principios. Entonces, aplica solo a reglas y en su caso hay reglas de diferente peso, y si aplica también a los principios este código resolutorio, si es un mecanismo alterno a la ponderación y en qué consiste la diferencia. Muchas gracias. He utilizado en realidad normas constitucionales, antinomia constitucional como toda incompatibilidad entre dos normas constitucionales, precisamente para no meterme, digamos, en la distinción reglas-principios. Y he utilizado como ejemplos casos de antinomias, de incompatibilidad entre normas que solemos considerar principios por su importancia, digamos, al interior de una Constitución, como el principio de protección de la salud, el principio, alguien dice, de equilibrio presupuestario, el principio de protección del honor y de la libertad de prensa. Entonces, la idea es que lo que se rechaza aquí es la idea de que los principios constitucionales tengan que ser considerados como mandatos o preceptos de optimización a la Alexi, y por lo tanto, siguiendo esta línea de razonamiento, necesariamente tengan que ser ponderados en caso de conflicto. Esta propuesta de código, que como dije, es antes que nada una propuesta para discutir. Para mí hoy es un grandísimo honor poder discutir con ustedes que resuelven antinomias constitucionales. Entonces, la idea es, sin embargo, dejamos de lado la ponderación a la Alexi. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la ponderación a la Alexi? No comparece en el catálogo de criterios que he mencionado, porque la ponderación a la Alexi es una técnica, un principio de resolución de antinomias que en sentido genérico podríamos formular el principio que vale más, que pesa más, debe ser preferido al principio que vale, que pesa menos. ¿Cómo vamos a medir este valor, este peso? Desde el punto de vista de Alexis, simultáneamente tenemos en cuenta el valor y peso en abstracto, que es una de las variables que comparecen en la fórmula del peso, y el valor, el peso en concreto, ¿no? Lo que él llama el coste-beneficio de las interferencias recíprocas de primar una norma sobre la otra o al revés. Ahora, ¿por qué en un sentido en esta propuesta intento echar por la ventana el criterio de Alexis? Porque, lo digo así, digamos, es siempre experimentalmente,
Porque si tomamos en serio la idea, pero esto desde un punto de vista garantista, si tomamos en serio la idea de que en la Constitución las normas que son, pongamos, los principios también en un sentido, no están todos sobre el mismo nivel axiológico, sino que hay algunos que en abstracto valen más y otros que en abstracto valen menos. Desde un punto de vista ferraioliano, el derecho a la salud en abstracto vale más que el equilibrio presupuestario, no hay duda, o que la libertad de empresa. Entonces, esto era la idea de, digamos, destacar, si quiere, cortar en dos el análisis de proporcionalidad de Alexis, ¿no? Antes que nada vamos a ver el peso en abstracto y si una de las dos normas pesa más, ya estamos. Si pesan lo mismo, claro que el peso depende, lo digo, de nuestra visión normativa de la Constitución, ¿no? Hemos visto, hay los últimos socialdemócratas que defienden el derecho a la salud y hay los partidarios, como dice vuestro colega, los partidarios del extremo dogmatismo del mercado que utilizan una jerarquía invertida. Antes que nada vale la libertad económica, el mercado y después las demás libertad, garantías, etc. Entonces, esta era un poco la idea de no utilizar sin más, de no utilizar este criterio de proporcionalidad. Como dije, el criterio de proporcionalidad a la Alexis tiene claramente prima facie la ventaja de que vamos a considerar el peso de cada norma constitucional en conflicto al mismo tiempo en abstracto y en concreto. Pero esto, desde el punto de vista de un garantismo un poco, quizás, dogmático, ortodoxo, abre la puerta a la ponderación sin límites. Cualquier principio constitucional puede ser ponderado, pesado al mismo tiempo, en abstracto y en concreto, con cualquier otro principio. Aun si este otro principio vale menos desde un punto de vista de la jerarquía de los valores constitucionales. Por eso que me parezco sugerir, es solo, digamos, un experimento, una propuesta, antes que nada para discutir. Si la idea es esta, si una jueza toma en serio cierta idea del garantismo, ¿cuál código resolutorio debería utilizar? Mi respuesta es esta. No sé si he contestado a todo este punto. Sí, por favor. Entonces habremos concluido en una prevalencia general y ya no concreta de un principio sobre otro. Sí, no sé, digamos, sí. porque lo que pasa es que la prevalencia resuelta a base de la ponderación no es una prevalencia fija, es una prevalencia en las circunstancias del caso concreto en las que midió la intensidad de la magnitud de la intervención y de la, de la restricción que sufre el principio en el caso contrario. En efecto, el punto es precisamente este. Tomar en serio la primacía, pongamos, de los derechos sociales sobre los derechos privados, ¿no? Quiere decir que en principio estos valen más y deben prevalecer. Como, digamos, válvula, se dice, válvula como válvula de escape, hay esta idea que he introducido del criterio aplicativo de la clasificación razonable, que en la literatura se encuentra, por ejemplo, cuando alguien habla de la valoración equitativa de los hechos. Pero hablar de equitativo me parece en un sentido no preciso. Prefiero hablar de una clasificación razonable, de forma que puede pasar que, aún preservando la primacía en abstracto de un principio sobre otro, el caso que se presenta es tal que la pretendida vulneración del principio que vale más no está
o es tan negligible que clasificatoriamente, voy a decir, eso no es un caso donde el principio de tutela de la salud resulte afectado. Esa es un poco la idea. Claro que, como sabemos, la argumentación constitucional es complicada y se puede sostener muchas cosas y al revés, pero esa era la idea. No sé si he esclarecido el punto. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, profesor. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, si nadie se anima, yo me animaría, profesor. Tengo 3 preguntas, son puntuales, lo prometo. Una primera es la idea de la expresión garantista, cuando formula el código, ¿no? Usted ha comentado de que, en efecto, esta idea de garantismo más o menos es ferrayoliana, pero cuando uno le escucha, ¿no? Comentar, ¿no? ¿A qué se refiere con el garantismo? Señala preservar los principios fundamentales o los más importantes dentro de una Constitución, y al momento de escuchar la regla de prioridad que se refiere a la superioridad sustantiva, que vemos que es la más importante, que la pone por delante, en efecto, usted habla de poder describir qué es aquello más importante para ese ordenamiento constitucional. Ahora, claro, para Ferrajoli es más o menos claro de que hay algunas normas que, por ser normas contenidas en la Constitución, en efecto deben ser garantizadas. Pero para un realista genovés, ¿qué es lo más importante en una Constitución o cuál es la norma que vale más en abstracto? Es, digamos, parte de una concepción que, digamos, debería permitir afirmar lo que cada quien valora, ¿no? Digamos, desde una perspectiva moralmente escéptica. Entonces, diría que por ahí ya no pareciera de que termina siendo un código garantista de la Ferrajoli, sino termina siendo un código que depende un poco del aplicador judicial, ¿no? Como decíamos, en realidad la primacía del derecho a la salud frente al equilibrio presupuestario depende del aplicador, que es lo que diría un realista, ¿no? Y no, como diría Ferrajoli, depende de lo que está en la Constitución, porque, digamos, hay un margen de acción que tiene quien va a resolver el caso, ¿no? Y le preguntaría más provocativamente con respecto a esta primera cuestión, si más bien, en vez de ser un garantismo a la Ferrajoli, no es un garantismo a la Dworkin, en la medida de que usted coloca como regla de una metaregla, ¿no? De segundo orden, la regla de propósito. Por tanto, quien se aproxima a la actividad interpretativa se pone una finalidad, ¿no? Que es un poco lo que diría Dworkin del propósito de la interpretación, ¿no? ¿Para qué queremos interpretar? El propósito de la práctica interpretativa, mejor dicho, ¿no? Y el resultado dependerá, en efecto, de lo que uno se haya impuesto como propósito final y, por tanto, se parece más a la respuesta dworkiniana que a la respuesta estrictamente ferrajoliana, ¿no? Eso como primera pregunta. La segunda cuestión que no le he terminado de entender es esto del criterio de clasificación razonable de los hechos que usted comentaba, que tiene que ver con se parece un poco a la valoración equitativa, ¿no? Cuando uno le escucha comentar un poco este criterio, se parece bastante a lo que comentaba Omar Sar, ¿no? Con respecto del sopesamiento en concreto. Digamos, el tomar en cuenta las variables fácticas al momento de tratar de dar una respuesta razonable, considerando que hay un peso abstracto previo de un principio frente a otro, pero no resolver conforme a esa jerarquía en abstracto, parece un poco al resultado que diría Alexis en la fórmula del peso, de tomar en cuenta tanto el criterio del peso abstracto como el criterio del peso concreto, que tiene un elemento fáctico importante, ¿no? Entonces, para tratar de entender un poco la diferencia, ¿no? Y la tercera pregunta, que me parece la más complicada, tiene que ver con si usted plantea algunas pautas para esta regla de reconciliación, que me parece la más complicada, ¿no? Porque yo le escucho y pareciera de que, en efecto, depende un poco del criterio del juez, de la jueza, de quien va a valorar el poder sopesar y dar una respuesta equilibrada. Pero ahí parece que hay un amplio margen de discrecionalidad para resolver, y si es que hay alguna forma, ¿no? de repente de encontrar alguna pauta para racionalizar la respuesta, ¿no? Sería un poco las preguntas, profesor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por empezar. Digamos que claramente sí, mi perspectiva es una perspectiva de realista jurídico, y entonces estoy razonando en relación con una propuesta de código resolutorio para juristas garantistas
sin yo mismo tomar posición, digamos. Y claramente los valores relativos de los principios constitucionales, usted dice, depende de lo que está en la Constitución, según Ferraioli, depende del aplicador según la manera que es sugerido, ¿no? Y yo creo que sea muy difícil, de una forma teóricamente acertada, sostener que hay algo que depende de lo que está en la Constitución. En el sentido que, claro que compartimos, de que la Constitución, eso es un principio trivial de la teoría realista de la interpretación, es un texto que no se autointerpreta. Y entonces, todo significado que vamos a otorgar al texto en el sentido de traducirlo en normas expresas. Y también el valor de estas normas, si estén todas sobre el mismo plano o no, son, digamos, resultados que dependen en última instancia de la postura de los intérpretes. Claro, en el sentido de cada intérprete que pero actúa al interior de una cultura jurídica y puede haber una cultura jurídica que ejerce una influencia poderosa sobre la manera de interpretar las cláusulas constitucionales, de identificar las normas expresas, de identificar normas implícitas constitucionales y de establecer si tienen el mismo valor porque son todas constitucionales o bien no, porque al interior de la Constitución la norma sobre la bandera, pongamos, tiene, uno podría sostener, menor valor que la norma sobre salud. Esto pero note, si yo soy un viejo partidario militarista, la norma sobre la bandera vale más claramente que la norma sobre el derecho a la salud. Entonces depende, no sé si he contestado la primera entonces Dworkin, sí, él cuando traza su teoría de la interpretación constructiva, per l'appunto, asume que se anime a partir de un objetivo que es el de realizar los valores que se encuentran positivizados en la moral política que se asume estar detrás, estar a la base, en el trasfondo de la Constitución, ¿no? Esta es la idea. Pero el mismo Dworkin admite que hay maneras diferentes de, partiendo del mismo texto constitucional, hay maneras diferentes de entender esta moral política positivizada. Y por lo tanto, en términos genéricos, sí, podemos compartir que el objetivo de cada intérprete constitucional debe ser promover, realizar los valores de la moral política positivizada. Pero cuando se trata de identificar estos valores de la moral política positivizada, quizás que vamos a dar soluciones diferentes. Y esto va a influir sobre cómo construimos nuestros códigos. Hago un ejemplo. Dworkin, es un ejemplo banal, pero Dworkin y Scalia, ¿no? Entonces, mismo texto constitucional, misma idea de, podríamos decir, el intérprete, el propósito de la interpretación constitucional es promover, proteger los valores que se corresponden a la moralidad política positivizada. Pero, según Dworkin, la moralidad política positivizada es la moralidad que concibe la democracia como una organización jurídico-política al servicio de cada individuo y por lo tanto se propone de tratar cada individuo con igual consideración y respeto. Mientras que para Scalia la moral política que está detrás de la Constitución es
que los jueces deben respetar al texto constitucional como texto de un constituyente democrático y al interpretarlo debe respetar también las prerrogativas del Parlamento democrático actual. Esta es la idea. De esta diferente propósito, siempre reconducible a la idea de promover la moralidad política de fondo, de trasfondo, Scalia en su regla selectiva, de su código interpretativo en este caso, identifica como primera regla la interpretación originalista textual de la Constitución, porque es la manera de interpretar que, antes que nada, garantiza la cristalización del significado de la Constitución al tiempo en que fue producida. Y esto él lo considera una forma de realizar los valores básicos de la Constitución. Claro, son valores básicos diferentes, no sé si he contestado sobre... La segunda pregunta, sí, tiene que ver con el criterio de clasificación razonable. Y justamente vuestro colega dice, bueno, pero este criterio no es otra cosa que una herramienta que abre la puerta al análisis de proporcionalidad a la Alexi. Bueno, mi idea de concebir este criterio es que la clasificación debe ser razonable desde el punto de vista no ya de las dos normas en, digamos, conflicto, sino de la norma que vale más. Entonces, voy a clasificar los hechos para ver si, sin considerar lo que pasa para la norma que vale menos, estos hechos sean o no tales de justificar, pongamos, una prohibición o bien de justificar una permisión de las conductas que se le corresponde. Esta es un poco la idea. Claro que puede ser difícil, pero es una orientación que me parece importante sostener en aras precisamente de tomar distancia con el principio de proporcionalidad de Alexi. La regla de reconciliación queda un amplio margen de maniobra a los jueces. La regla de reconciliación es la que impone reconciliar, llegar a un resultado de compromiso entre los valores, los bienes protegidos por las dos normas en conflicto. Pero esto, claro, no se puede negar. Lo que merece la pena resaltar es que en este proyecto de código se utiliza la regla de reconciliación cuando, en particular, los otros criterios sean agotados. Se utiliza como regla de clausura y se utiliza en presencia de dos normas constitucionales que, en hipótesis, tienen el mismo valor en abstracto, son sincrónicas, no están en relación de género a especie y, en concreto, no se puede razonablemente afirmar que la una valga más que la otra. Entonces, como hemos agotado las reglas 1-4, esta funciona de regla de prioridad de clausura, digamos. Claro, una clausura donde hay espacio para el juez. Sin embargo, la aplicación de esta regla de reconciliación tiene que ser hecha respetando al propósito de la resolución. Y por lo tanto, si la meta regla de propósito me impone de siempre preservar la primacía, pongamos, de ciertos principios, derechos de libertad y sociales, esto tiene que ser tenido en cuenta al tanto de justificar el uso de la regla de reconciliación. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, creo que con esto habríamos concluido la actividad académica. Muchas gracias por su atención.